No, Sara no contesta por ninguno de los dos. No contesta. Espérate, entonces yo trato de conectar la reunión. Okay. Ya vio. ¿Ya? Ya vio, espérame. ¿Qué me manda a decir? Qué pena, pero es que tengo problemas acá con el internet y no estaba hasta ahora veo acá, entonces ya espérame. Listo, Emita ya pudo entrar, falta Dolly. Y que por favor puedes grabar. Ya está solucionando, que ya entró Emita, falta Dolly y que entonces va a grabar, es que tiene problemas con el internet. Entonces, yo creo que ya entró Yasmín. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Yasmín, buenas noches. Faltaría, Dolly. Voy a pedirle que me confirme si ya está para iniciar como otra vez. Yo creería que ya podíamos, no me dice si ya inició grabación. Sí, la grabación ya inició. Ok, entonces ahora sí, Juan, muchas gracias. Quedó faltando fue Dolly. Muy bien, perfecto. No hay problema. Bueno, estaba diciendo eso mismo, ¿no? Que esto lo he escrito esta semana, que ha sido algo que me ha encantado, cómo Dios va desplegando el secreto que es Cristo y hasta llegar a la cima de ese secreto donde desaparecen todas las sombras, todos los tipos, todos los bautizos, todo lo que son los rituales externos de la ley mosaica, porque llegamos a un punto, la circuncisión, de absolutamente todas las cosas que están escritas en las Escrituras, pues señalaban como tipo y sombra a Cristo. En el gran secreto se despliega la cima de ese gran secreto y ahí desaparecen los tipos y las sombras. Y esto es maravilloso porque también en ese mismo artículo que he escrito esta semana, pues aunque se nos dan a conocer estas riquezas espirituales que ningún otro llamamiento había tenido sino el de Efesios, en los lugares celestiales, donde habría una compañía que se llama la Iglesia del Cuerpo, ese secreto, aunque está ahí escrito, sin embargo, se necesita ese tal espíritu de sabiduría y de revelación por el cual ha estado orando Sandra en la oración de apertura de esta reunión, para que Dios nos vaya dando a conocer un vislumbre. Porque imaginaros, ¿cómo es que nosotros vamos a saber cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, los gentiles? Es algo que hay que digerir. ¿Y cómo se digiere? Escuchando a Dios en su palabra y apoderándonos por la creencia de lo que nos dice, actuamos y poco a poco llegamos a digerir lo que nos está diciendo.
Y este es el pleno conocimiento que podemos tener a cada uno a nuestra capacidad de nuestro Dios y del plan que tiene con nosotros, la iglesia del cuerpo. Por tanto, esto es maravilloso porque no podemos imaginarnos que lo sabemos todo, el secreto por saber y conocer todo lo que hemos leído en Efesios, sino que esto es realmente una nueva creación. Y una nueva creación no es por saber 4 o 5 versículos que vamos a imaginarnos que ya lo sabemos todo, lo cual es una aventura preciosa, porque esto tiene que ir siempre en crecimiento y esto es por lo que le damos gracias a Dios, porque esta reunión está creciendo, está siendo alimentada con las Escrituras, con lo que viene aquí en Efesios. Sabiendo todo esto, sabiendo el espíritu de sabiduría y de revelación, después recordándonos lo que éramos en otro tiempo, lo sumamente alejadas que estábamos de nuestro Dios, sin esperanza en el mundo, y cómo ahora nos ha elevado al cielo más alto. Se llama los supercielos en el griego, es el sitio donde habita Dios, en oculto además, en este momento. Allí ascendió nuestro Señor Jesucristo y allí nos subió. Potencialmente es allí donde está nuestra vida y allí es donde tenemos que procurar las cosas que hay ahí, en ese sitio tan sublime y maravilloso. Ahora bien, esto es demasiado alto. Esto es... se escapa al conocimiento, al entendimiento. Por eso dice que son las riquezas insondables de Cristo. Insondables, que no se pueden sondar, no se pueden rastrear, no se pueden encontrar en ningún otro sitio, ni tan siquiera en las epístolas escritas por Pablo en su primera fase del ministerio durante el libro de Hechos, donde nos dice que no dijo nada que no hubiesen dicho los padres y los profetas. Por tanto, él es cierto que desplegó también un punto nuevo que fue el incorporar gentiles, que no fue él el primero, fue Pedro con Cornelio, pero después era hábito de Pablo que cuando el judío repudiaba la palabra en las sinagogas donde iba predicando, entonces le hablaba a los gentiles y así fue incorporando una serie de gentiles en la iglesia que se llama no la del cuerpo, sino la iglesia de Dios. La iglesia que está en los Hechos se llama la iglesia de Dios, no el cuerpo de Cristo. Y eso lo hacía nuestro Dios para llamar a celo a Israel para que comenzasen a dar frutos. Si no, realmente caerían en la ceguera que había previsto Isaías, que nuestro Señor Jesucristo volvió a enunciar en su ministerio aquí en la tierra y por tercera y última vez Pablo en Hechos 28. Bueno, pues es hermosísimo que estemos viendo todas estas cosas, cómo el espíritu de sabiduría y de revelación es fiel, enseñándonos que esta iglesia es nueva, es un nuevo hombre, que ya no hay aquí cuestiones de raza, ya no hay la separación entre el judío y los gentiles, y que, por tanto, aquí es todo gentiles, porque el judío aquí pierde sus privilegios, y esto lo voy a enviar mañana, es preciosa la enseñanza de por qué dice para con los gentiles, cuando sabemos que en el capítulo 2 ha dicho que de judíos y gentiles ha criado un nuevo hombre. Pero es precioso, es porque el judío ha pasado a ser una nación más. Eran 70 y con el judío pasaron a ser 71. Y ahora ya no hay distinción. Bueno, es una cosa muy sencilla y hermosa.
Pero, o sea, habiendo sabido todo esto, habiendo conocido y además que tenemos por ese Espíritu de Cristo una entrada, y esto lo vimos en la última reunión, un acceso con confianza, bueno, pues esto ya es maravilloso. Es decir, nos han enseñado que somos una nueva criatura en Cristo. Nos han enseñado estas palabras en Efesios que fuimos ascendidos a ese mismo lugar donde Él se encuentra. Esto era descabido para cualquier otro llamamiento que hubiese en las Escrituras anteriormente. Se nos ha dicho que allí estamos sentados en el mismo lugar y que, por tanto, busquemos las cosas de arriba y no tenemos que procurarlas con nuestra imaginación o haciendo muchos ejercicios mentales, sino que realmente estamos allí sentados, confiados y seguros, porque estamos ya vestidos del nuevo hombre que es Cristo, y entonces este espíritu de sabiduría y de revelación, escudriñando cada uno las Escrituras, Dios tiene que ser el que nos muestre efectivamente todas estas riquezas. Y estas riquezas se hacen prácticas en la vida de cada miembro del cuerpo. Y el cuerpo, como vamos a ver, dice Dios, y ya nos ha dicho anteriormente, tiene que crecer en conjunto, porque este no es un cuerpo donde haya distinciones, como había en el cuerpo que había en el libro de Hechos. Acordaros que en el libro de Hechos a los gentiles se le llamaban los olivos salvajes, que estaban a ser injertados en el olivo natural de Israel. Por tanto, ahí había privilegios. Aquí descubrimos que no, y esto es lo hermoso, que el espíritu de sabiduría y de revelación nos va haciendo esta distinción, y ciertamente, como ha puesto Sandra en un audio precioso esta semana, vemos por los títulos que utiliza el Espíritu Santo en las Escrituras, vamos viendo el significado, lo que quiere redundar el Espíritu Santo. Y entonces lo que vemos es que nuestro Dios en estos 3 primeros capítulos que hemos visto de Efesios es todo doctrina. Es todo doctrina, donde ha desplegado todo un conjunto de riquezas impresionantes que tenemos que asimilar, ni podemos pensar que ya sabemos qué son estas riquezas, sino que se van desplegando diariamente en nosotros, allí sentados en los lugares celestiales por la fe. Y efectivamente, los últimos 3 capítulos de Efesios es la parte práctica, donde utiliza entonces el apóstol sobre todo el título de Señor. Mientras que antes se ha llamado apóstol de Jesucristo, antes se ha llamado el prisionero de Cristo Jesús, pero llegamos a este capítulo 4, que son 4, 5 y 6, los que hacen la práctica. Y la práctica es hermoso porque vemos que es el resultado de haber asimilado a la capacidad que cada uno tiene los 3 primeros capítulos de doctrina. De manera que podemos decir que Efesios, si la tuviésemos que definir a esta epístola por alguna palabra, diríamos que es una balanza. Y es una balanza donde el fiel de la balanza está exactamente en su sitio, equilibrado. No podríamos tener, como decía el audio de Sandra, mucha doctrina y poca o ninguna práctica, o lo contrario, mucha práctica y poca o ninguna doctrina. No. Y además el orden es como lo ha puesto nuestro Dios. Primero la doctrina nos ha llenado de todas sus riquezas. Además hay que recordar siempre que esto es en Cristo,
Es decir, que aquí ya se asume que uno ha anulado su propia personalidad, que la deja clavada en la cruz, como ya lo había explicado Pablo también a otros llamamientos en Corintios, fuimos crucificados juntamente con él, y esto, cuando llega al capítulo 4, que es la parte en que le llama Señor, preso en el Señor o del Señor, entonces vemos que es el resultado práctico de todo lo que hemos aprendido en Cristo en los 3 capítulos de doctrina. Es muy sencillo, porque si enfrentamos estos 3 capítulos sin recordar todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús en los lugares celestiales, nos vamos a confundir y vamos a querer con el viejo hombre producir esta práctica, esta manera de andar condigna que aquí ahora se nos va a enseñar. De manera que eso tiene que quedar bien claro. Bueno, entonces, comenzando en el capítulo 4, vamos a ver y vamos a adentrarnos en esta práctica que es maravillosa, claro, porque si fuese todo doctrina y ninguna práctica, pues no tendría provecho ninguno. Sin embargo, el gran regocijo del creyente debe ser cómo funciona esta doctrina una vez que se asimila. Y esto lo tenemos que ver como el resultado natural de haber recibido los 3 primeros capítulos de Efesios, el cual cada uno debería estar muy familiarizado con todo lo que aquí está enseñando nuestro Dios, porque ya os digo, o sea, aunque lo hayamos leído, esto tiene una riqueza espiritual demasiado profunda para que el Espíritu, dándonos a medida que lo vayamos entendiendo, mucho más y más y más información de todo lo que ahí está escrito. Hay muchas maneras de hacerlo, pero es sobre todo con el estudio personal de cada uno, leyendo sentado, como le ha enseñado nuestro Dios aquí en estos 3 primeros capítulos, y el Espíritu de sabiduría dándole luz y revelación. Bueno, pues dice entonces que llegamos al colmo, a la clímax de la revelación en el capítulo 3, del 14 al 21, que es una oración de Pablo maravillosa, después de habernos enseñado todas las riquezas desplegadas de este gran secreto. Y entonces en el 4, como resultado, dice yo pues. O sea, una vez que hemos visto lo anterior, el pues es muy importante, o sea, nos está conectando exactamente todo lo que viene a seguir en este capítulo 4 con los 3 primeros capítulos, con todo lo que nos ha enseñado en estos 3 primeros capítulos. Y él dice preso en el Señor. Y esto es lo que ponía tan claramente Sandra esta semana en su audio. Los títulos que utiliza el Espíritu Santo son exactos cuando están bien traducidos, porque eso hay que tenerlo también en cuenta. Una de las cosas hermosas que podemos tener es varias versiones de la Biblia. Esto es algo muy hermoso porque, qué sé yo en mi caso, por ejemplo, por poneros un ejemplo, tengo la Reina y Valera, que además tengo que comprar una nueva porque esta está ya súper gasta, pero es que me encanta. Cuando hay una cosa, parecen unos zapatos viejos, es como mejor andamos. Pero está ya demasiado gasta y hay cosas que se han desprendido de las páginas. Pero tengo que ir a España porque aquí no se vende la Reina y Valera.
Pero bueno, utilizo mucho una Biblia que es inglesa, que es la nueva internacional, la nueva versión internacional, que la nombran mucho estos autores que yo hago las traducciones, y me encanta ver otras traducciones. Cuando veo alguna cosa que no me encaja bien, voy a otras versiones. O tengo esta, que es la que nombran muchísimo también estos autores, que es la revisada, es decir, la King James Version revisada. Y es precioso, o sea, porque veo que hay algunas diferencias y lo que es hermoso es que mientras más versiones tengamos, pues más riqueza podemos encontrar. Esto es algo que es precioso verlo. Y algunas veces, yo no sé si os habréis dado cuenta que envío mis trabajos con la traducción inglesa. Antes me preocupaba mucho poniendo cuál era la versión que estaba utilizando el autor. Ahora no me preocupa tanto, simplemente la pongo. No. Y es hermoso porque otra de las cosas que nos sucede en nuestra mente es que de leer y de leer y de leer continuamente el mismo versículo, muchas veces pasamos por alto las cosas. Y esto es precioso cuando vemos que hay aquí unas palabras que en su orden pueden hacer alguna variación o utilizan una palabra diferente. Es muy lindo verlo. Claro que hay algo que nos ayuda muchísimo, que es la concordancia del griego. Esto no hace falta saber griego ni hebreo para utilizarla, porque habéis escuchado que siempre que se dice una palabra griega, pues tiene un número. Y ese cuando lo habla Sara o Sandra o Amparo, tiene un número. Y es porque cada palabra realmente está aquí en una lista. Entonces, como vamos a ver hoy alguna, pues vamos a ver dónde está y en los sitios donde aparecen las escrituras, porque eso nos da una riqueza maravillosa. Maravillosa. Y os voy a poner un ejemplo hoy bastante práctico y sencillo. ¿Ok? No vamos a ver todas las veces donde aparece, pero sí podemos ver una o dos. ¿Qué ocurre si no tienes una concordancia, si no tienes otras Biblias? No te preocupes para nada, el Espíritu no se limita en absoluto, sino que conoce tu condición y perfectamente sí que podemos leer y dar el sentido literal de las palabras, mismo reconociendo las figuras literarias, pero la figura literaria no es más que una redundancia literal. O sea, puede ser, por ejemplo, siempre se pone ese ejemplo, la tierra está seca. Bueno, es una forma de decirlo, pero si tú dices la tierra está sedienta, estamos utilizando una figura y es más viva. Ves que hace mucho tiempo que no llueve, que le salen aquellas grietas que uno ve en el desierto o en una tierra donde no llueve hace mucho tiempo, la tierra está sedienta. Bueno, pues igual utiliza Dios las figuras, pero todas las figuras tienen realmente pues un significado literal más vivo. De manera que siempre leemos las escrituras con el entendimiento que tú tienes de cada palabra. Un diccionario de lengua no es malo, pero como también escribí hoy, la Biblia está llena de palabras y del lenguaje de nuestro Dios. Mientras que los diccionarios tratan con las palabras y la lengua de los hombres. De manera que es un pobre sustituto para encontrar el significado de las palabras en las escrituras. Por eso es que hay diccionarios bíblicos. Y bueno, si no tenemos un diccionario bíblico del significado de las palabras, no es que difieran mucho, pero son más altas las consideraciones en la palabra de nuestro Dios que en las
diccionarios. Además, como sabemos, el idioma es algo vivo, que va cambiando continuamente. Y efectivamente, o sea, siempre va de mal a peor. Siempre pongo el ejemplo de que la palabra despotés en griego es maestro, es una clase de maestros. Y déspota hoy ha pasado a ser alguien que no admite nada de los demás y es un déspota, es un tirano. Bueno, pues esto ocurre con el idioma. Los significados van mudando. Así que tenemos que encontrar el significado, y esto es algo otra vez que el espíritu de sabiduría y de revelación en el contexto nos va diciendo. Hoy mismo he estado, no sé si lo envié o lo voy a enviar mañana, el versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, este necio en su corazón realmente se puede poner el impío. El impío, o sea, el que no tiene en sus pensamientos, ni en su vocabulario, ni nada, en absoluto, nunca tiene a Dios en su corazón, ni en su lengua, ni en sus pensamientos. Ese es el impío. El pío es el que tiene una relación viva y eficaz con Dios. Por tanto, el impío es lo contrario, el que vive alejado de Dios. Sin embargo, escuchamos necio, como si los tontos... Por tanto, el contexto es muy hermoso ver que el espíritu de sabiduría y de revelación nos puede también dar mucha luz en cuanto al significado que le quiere dar la palabra. Como digo, hay una cosa que se llama el diccionario bíblico que también nos puede ayudar. Quien lo tenga, perfecto. Quien no, paciencia. Bueno, pues como decía Sandra, aquí el Señor es un título de práctica, mientras que Cristo tiene que ver con el ascendido, el Cristo Jesús también, el que había sido encarnado, que fue resucitado y ascendido. Eso es lo que resalta en el título Cristo Jesús, ¿okay? Y tiene que ver más con doctrina. El de Señor, en cambio, es efectivamente el servicio que prestamos de una manera natural, porque hemos reconocido en Cristo todas estas riquezas, y es una respuesta natural de cada uno. Y ahí utilizamos entonces la palabra Señor, lo cual es maravilloso. Dice, os ruego, yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. O sea que esto no es el parecer de Pablo, sino está preso en el Señor, quiere decir que esto viene también directamente de aquel que pretendemos servir. Esto es lo que Él quiere, esto es su voluntad. Y no hay cosa mejor para el creyente que hacer lo que le sea más agradable. Y Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que es llamamiento, la misma palabra llamamiento, vocación, con que fuisteis llamados. Primero no dice que nos ordene, sino que dice, os ruego. Esto es maravilloso, porque esto tiene que ver con lo que viene a seguir. Os ruego es muy distinto. Y hay otras porciones de las Escrituras donde viene este os ruego. Os ruego. Es algo que te quiere tocar las entrañas con todo lo que te ha contado en los 3 primeros capítulos. O sea, por todo lo que os he enseñado o lo que intento enseñaros, siendo el espíritu de sabiduría y de revelación que tiene que iluminar a cada uno, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Por tanto, hemos recibido una creación nueva y esta creación está en los cielos, pero
el andar vuelve a ponernos los pies en la tierra. Es curioso, los 3 primeros capítulos nos pone en los lugares celestiales sentados y este verbo andar, sin embargo, nos vuelve a poner aquí en la tierra, lo que es muy hermoso, porque nosotros potencialmente ya estamos allí sentados, donde tenemos que entrar con confianza y sentarnos para él desplegar todas estas riquezas que nos ha explicado en estos 3 primeros capítulos, pero mientras aquí aguardamos hay una manera de andar condigna a ese nuevo llamamiento con el cual fuisteis llamados. El llamamiento nuestro ya está explicado en los 3 primeros capítulos. Fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados para disfrutar de todas las riquezas espirituales. Y esto nada tiene que ver con la tierra, nada tiene que ver con la Jerusalén celestial, sino que tiene que ver con el sitio más alto. Este es el llamamiento con el cual fuimos llamados y que tiene una nueva creación en nosotros, que tiene una manera condigna de andar aquí, en esta tierra, mientras aguardamos que se haga en concreción aquello que ahora solo podemos disfrutarlo por la fe. Pero es maravilloso. Y entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. Esto es lo primero que viene. Y lo primero que viene de este andar condigno debe ser primordial. Y aquí entra efectivamente lo que es hermosísimo poderlo ver, el que tenga una concordancia, donde aparece esta expresión, con toda humildad y mansedumbre. Y es genial porque muchas veces, y el que no tenga concordancia, pero el que esté familiarizado ya con un estudio personal de las Escrituras, va a comenzar el Espíritu a recordarle versículos donde aparece esta misma expresión. Y entonces tenemos esta expresión en Mateo. Y si vamos a Mateo, yo no sé cuántos tenéis una Biblia, pero sería muy bueno que en estas reuniones cada uno tuviese una Biblia para trabajar, porque esto puede ser un ejercicio precioso para tú después personalmente poder hacer tu estudio personal. Y entonces, si vamos a Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, vamos a ver esta primera cualidad del andar condigno. Lo primero es porque Dios pone por orden las cosas que deben aparecer como resultado en nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 25, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Naturalmente, este versículo 25 tiene mucha cosa aquí que no comprendemos. Por ejemplo, dice, en aquel tiempo, y nosotros para averiguar cuál es este tiempo tenemos que retroceder atrás y tenemos que ver cuál es el contexto, porque sin el contexto de en aquel tiempo nos quedamos igual que estábamos. Después dice, respondiendo Jesús dijo, pero a mí esto de respondiendo, viendo el contexto, no me sonaba muy bien. Entonces fui a las otras versiones que tengo en inglés y dicen solo dijo. Sin embargo, hay una versión inglesa que también dice answered, said. Es decir, como que abriendo una respuesta, dijo.
Lo que es hermoso, fíjate, abriendo una respuesta, porque si tú dices respondiendo y tú vas a ver el contexto, no aparece respondiendo a qué. Esto es lo que hay que hacer viendo en el contexto. No puedes averiguar, no hay aquí cuestiones. Sí que hay, y eso sí que hay una bellísima información en cuanto en aquel tiempo. Y esto lo vamos a ver, qué pasaba en aquel tiempo para Jesucristo decir esto ahora. Y lo que dijo fue, te alabo, Padre. Después vamos a ver en este tiempo qué fue, qué había en ese tiempo. Señor del cielo, aquí otra vez, Señor. Por tanto, está en la categoría de siervo, es en la categoría práctica. Y de la tierra, no tiene que ver con nosotros, esto es muy hermoso. Nosotros no tenemos nada que ver con la tierra, nosotros no tenemos nada que ver con la Jerusalén celestial, tenemos que ver con el cielo más alto. Pero una vez que averiguamos a quién está escrito, sí que podemos saber si tiene alguna aplicación a la iglesia que es del cuerpo. Entonces dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, no sabemos cuáles son estas cosas, si no vemos el contexto, tenemos que ir atrás y ver el contexto, de los sabios y de los entendidos. Fijaros que hemos dicho en la última reunión y en casi todas las reuniones que no puede ser nuestro intelecto, no puede ser nuestro desarrollo mental, erudición, disciplina. No es sabiduría humana. Esto está tratando con el lenguaje de nuestro Dios, por eso necesita el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero es lógico, es del sentido común. Es más alto, pero más sencillo, porque dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las revelaste a los niños. Todavía no sabemos cuáles son estas cosas, pero hay aquí cosas que no se las revela a nadie que no se haga un niño. Y vuelve a ser precioso otro audio que ha enviado Sandra, creo que ayer, donde dice un ejemplo de humildad y está refiriendo a los apóstoles que querían saber quién iba a ser el más grande en el reino y el mayor. Y Jesucristo les dice que si no se hacían como niños no entrarían. Y está claro ahí por el... ¿Ves otra vez? El contexto ahí es que los niños son mansos para que se les enseñe y son humildes para que se les enseñe y son lo contrario al orgullo y a la prepotencia de quién va a ser el mayor. Hasta había la madre de aquellos dos discípulos que quería que los sentase a sus hijos en el reino en las dos posiciones más elevadas. Y él decía, no sabéis lo que pedís, es que no seríamos útiles para Dios en el reino, no tiene nada que ver con el cuerpo, en el reino, porque en la tierra se va a necesitar de lo que aquí dice. Dice que hay que hacerse como los niños, y los niños te dice las cualidades. Sí, Padre, porque así te agradó. Si queremos ser agradables, tenemos que ser como los niños. Pero ya sabemos que hay otras partes en las Escrituras que nos dice que dejemos las cosas que son de niños y que vayamos a madurez. Y ir a madurez significa que el Cristo, la nueva creación, va creciendo, va en aumento en el conocimiento de Dios. Para esto está puesto en cada uno de nosotros. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Él lo quiere revelar. Él quiere revelarlo, pero ciertamente se lo va a revelar a los niños, a los que sean como Cristo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es maravilloso.
Fíjate, porque esto está en el contexto del primer fruto que sale del andar condigno. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y un yugo es exactamente, tiene una curvatura para entrar el cuello del animal, ¿okay?, que es manso, y ponen en la otra curva del yugo el cuello del buey, que no es tan manso, que es nuevo, que es novizo, que se despista, que no hace el surco derecho. Por eso dice llevar mi yugo. Esto es una figura preciosa de que hay que ser uno en Cristo. Esto es una figura preciosa. Por supuesto que esto es una figura hecha, como estamos viendo, para Israel, para el reino. ¿Okay? Pero también dice del cielo y de la tierra. Nosotros somos del cielo. Y ciertamente esa cualidad del niño, y el niño tiene que sujetarse, pero es manso y humilde para sujetarse a Cristo. Y es como dice, sobre vosotros y aprended de mí. No de tu hombre viejo. Nosotros no tenemos nada de esto. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fijaros bien, porque esta es la expresión que estamos buscando. Y esto es una cualidad de Cristo, no es nuestra. La humildad del hombre nada tiene que ver con esto, es una falsa humildad. Y la mansedumbre es una falsa mansedumbre. Es de una apariencia de piedad, pero niegan el poder que tiene esa piedad. De manera que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y esto es lo primero que sale en aquella nueva criatura. Y esto está en todos los llamamientos. O sea, esto se puede aplicar a nuestro llamamiento. Y lo mejor es la promesa que tiene, y es que hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto tiene que ver con el estar sentados en los lugares celestiales. De manera que el andar tiene mucho que ver con aquello de como si nos montásemos en un Ferrari, en el que ahí no nos cansamos y todo lo que salga de ahí será ciertamente la potencia que tiene el Cristo que tenemos dentro. Y es hermosísimo que sea la primera cualidad la humildad y la mansedumbre de Cristo. Y esto es las cualidades que pone del niño. No es que nosotros no crezcamos, y ciertamente el resultado, como vamos a ver, de vivir en la nueva creación en Cristo, irá siempre en crecimiento. Siempre. Siempre vamos aprendiendo más de nuestro Dios, porque esa es la función que tiene la nueva creación. El Hijo es el que conoce al Padre, y el Padre es el que conoce al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Pero sabemos por Efesios que Él quiere revelárselo a cada miembro del cuerpo. Esto aquí en Mateo está escrito para el reino, y está escrito para Israel sobre todo, pero tiene su aplicación. Esto es importante, ver a quién está escrito y si tiene o no aplicación en el llamamiento que nosotros tenemos. Bueno, y si nosotros queríamos ver en aquel tiempo, ¿cuál es ese tiempo? Entonces tenemos que ir atrás. Y vemos que en el capítulo 11, versículo 1, dice que terminó de dar unas cuantas instrucciones. Eso sería, esas instrucciones, el contexto remoto, pero el contexto más cercano, ahí acabó de dar instrucciones. Y dice que se fue a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. En ese tiempo, predicando en las ciudades de los judíos, ellos son los judíos, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos.
y vemos que el propio Juan el Bautista duda. Cuando vemos las señales que le había dado el Espíritu Santo, que cuando viese descendiendo como paloma sobre él, y cuando lo vio dijo, es este. Se lo había dicho claramente. Y sin embargo aquí envía a 2 de sus discípulos cuando estaba predicando en estas ciudades de los judíos y le pregunta, ¿eres tú? En el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo puede ser? Por tanto, en este tiempo en el que está predicando en las ciudades y que hay dudas, hasta mismo dentro de gente salva y tan cercana como es Juan el Bautista, que dice aquí un poco más adelante, uno nacido de mujer no es mayor que Juan el Bautista, él es el mayor de los nacidos. Sin embargo, uno en el reino de los cielos, aquel que consiga la recompensa, mayor es que él, el más pequeño en el reino. Todo esto está enseñando. Y después, si vamos aquí en el versículo 20 de este capítulo 11, después de estar predicando en estas ciudades, vemos que las ciudades no se arrepienten. Quieren ver señales, quieren saber que les den de comer. Alimentó a 5,000, pero comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, dijo Jesucristo. Corazín es una de estas ciudades que había ido predicando, porque si en Tiro y en Sidón, que son ciudades gentiles, Tiro y Sidón no tienen que ver con Israel, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, Corazín, los de Corazín, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y esto es hermoso. Por tanto, os digo que en el día del juicio, este es el día del juicio general del trono blanco, al final de los 1000 años, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Es impresionante. Fíjate, será más tolerable para estas 2 ciudades. Y ahora dice de Capernaum, otra de las ciudades, que es levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque en Sodoma, si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto es hermosísimo. Entre tanto, hay aquella que muy pocos han entendido, que dice que el reino de los cielos es como los niños jugando en las plazas, que unos le tocaban la flauta y no danzasteis, y otros era algo triste y ahí tampoco llorasteis. O sea que nunca estaban de acuerdo. Y eso lo hace diciendo, para explicar lo que viene en el versículo 19, digamos que ese símil del juego de los niños que nunca les tocan y no bailan, nunca están contentos. Entonces dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero antes de eso, dice en el 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tienen. Y esto es impresionante, porque esto es lo que hace el mundo con las cosas de Dios. Si hay Dios, porque es que permite la violencia y la guerra y que sufran los niños y las enfermedades y no saben nada, son ignorantes. Hoy es el día del hombre, hoy es el día que el hombre juzga. No tienen ni idea en que Dios ha dejado al hombre a su libre albedrío para demostrarle que separado de él se autodestruye y se autodestruiría, como vemos las señales de los tiempos, si él no hubiese parado el juicio a tiempo.
nadie sería salvo. Pero bueno, esto es en aquel tiempo, porque ahí en aquel tiempo quitó a los sabios y a los entendidos lo que era la sabiduría divina de nuestro Padre y se lo dio a los niños, a los que son como Él, mansos y humildes de corazón. Y fijaros la cantidad de luz que nos ha dado un versículo. Si fuésemos a Romanos, también encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 5, también vuelve a hablar, os ruego por la humildad de nuestro Señor. O sea, vuelve a utilizar por la mansedumbre y humildad de nuestro Señor. Es decir, todas estas expresiones, las veces que aparecen en las Escrituras, nos dan muchísimo, muchísimo que ver. Vamos a pasar entonces a Efesios otra vez, para no extendernos demasiado, pero esto es un ejemplo de cómo podemos adquirir muchísima luz del Espíritu Santo cuando vamos con sentido común, simplemente viendo el significado literal de las palabras, cómo nos va abriendo el entendimiento. Lo primero que hay en este andar con digno es la mansedumbre y la humildad que sale de nuestro Cristo, que no es igual que la nuestra, ni mucho menos, sino que es una humildad y mansedumbre sosegada. Y esto tiene que ver con lo siguiente, porque dice humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No me gusta nada esta palabra soportando. Y entonces tengo que ir a ver qué es lo que esto significa. Y ciertamente las versiones inglesas dice con longanimidad y paciencia. Y entonces si vemos bien, no es que soportando no nos dé luz, si nos enseña el Espíritu. Y soportar tiene también un significado que es como deja que los demás se apoyen en ti. Tú los soportas, es decir, los soportas, digamos, el peso de ellos. Eso es soporte, eso es longanimidad. Porque ciertamente en el griego es longanimidad y paciencia, como tienen las versiones inglesas. Aquí el traductor de la Reina y Valera ha puesto soportándoos, pero es que soportándoos hoy tiene un significado que no me juega. En el espíritu ya conocemos a nuestro Dios y nos dice, ay, soportando, como que santurrones, sí, esa es la tal humildad y mansedumbre que no quiere Dios. No, pero si es soportando en que realmente tú sirves como base para la persona, aguantarse hasta que sepa andar en pie, eso me suena más y me hace más luz. Y ciertamente esto de verlo en otras versiones, vemos que es longanimidad y paciencia, que hay una pequeña diferencia entre paciencia y longanimidad. Y es precioso, porque ahí otra vez podemos, el que tenga una concordancia, ver cuál es la palabra paciencia y cuál es la longanimidad. Longanimidad no es más que esa paciencia, pero que no la pierde nunca. ¿Okay? Podemos ser muy pacientes y al mismo tiempo estar con poco gozo. No. La paciencia es longánime. Y esto recordamos que son todo cosas en Cristo y no en nosotros. Y entonces es hermosísimo ir a verlo en otras partes, esto de longánime. Longánime tiene que ver con perdurable. ¿Okay? Podemos ser pacientes, pero no estar... No, hay que perdurar. Y tiene que ver con la elegancia con que se hace, o sea, con la gentileza que tenemos esa paciencia. Eso tiene que ver con ese por tanto, son 4 gracias y 4 frutos que aquí se nos dicen: humildad, mansedumbre, longanimidad y paciencia, los unos en los otros en amor. Y este es el amor que hemos visto que es el amor de Dios, no nuestro. Tenemos que recordar que todo esto es lo que resulta de la nueva creación.
nos está enseñando cómo anda con dignamente en el llamamiento que hemos recibido. Y dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es hermosísimo. Solícitos quiere decir con ánimo pronto, o sea, con ánimo pronto. Y esto es algo que he dicho que va a repetir, y lo ha repetido nuestro Dios demasiadas veces, y es porque Él le ve más importancia de la que normalmente nosotros le vemos. Hay una unidad en este cuerpo a la cual nos llama a nuestro Dios la atención por las veces que lo repite. Y este espíritu es el espíritu que vimos en el capítulo 1, el espíritu de la promesa, el espíritu que nos selló con garantía la nueva creación. En el capítulo 1, comenzando en el versículo 15, dice que, y el espíritu de sabiduría y de revelación, y que es las arras, es la garantía. Ese es el espíritu que trae esta unidad entre todos. Y él dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu. Nosotros no hacemos esa unidad. La unidad ya está hecha entre nosotros. Y esto es un cuerpo que tiene que ir en crecimiento unísono, en conjunto. De manera que estamos solícitos en que esa unidad que el Espíritu ha hecho, que nos garantiza que nuestra vida está en los lugares celestiales, no se rompa por parte ninguna. Y si nos llama la atención es porque sabe que su adversario gana muchas ventajas, así que hay la más mínima división entre 2 miembros. Como hay en Filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y utiliza en una epístola en prisión una serie de versículos para enseñarle a la iglesia que tienen que sanar esa contienda entre 2 mujeres que fueron colaboradoras de Pablo, muy valiosas. Había una disputa. Nuestro Dios es muy amable y muy discreto. No nos dice cuál es la disputa que tenían estas 2 mujeres. Sin embargo, lo que Pablo veía era un peligro increíble, porque podía ser que una facción de la iglesia se pusiese del lado de una de ellas y otra facción con la otra, y sobre todo sabía por cómo se comportaban los corintios, lo perjudicial que eso sería en la iglesia del cuerpo. De manera que es por eso que nuestro Dios llama nuestra atención a esa unidad que ya está hecha en el Espíritu. El Espíritu que nos ha dicho en el capítulo 1 que nos garantiza esta nueva creación sentada en los lugares celestiales, y que su manera de andar con digna es en esta unidad maravillosa del Espíritu. Y dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza de nuestra vocación ya nos ha dicho cuál es. Es la epifanía, es venir a ser manifiestos con Él en gloria, cuando Él se haga manifiesto allí a los principados y potestades que no se revelaron. Él está en oculto en este momento, pero así que haga su aparición allí en gloria, nosotros seremos manifestados con Él. Esa es nuestra esperanza. Y eso es la esperanza de nuestro llamamiento, El llamamiento de Israel tiene otra esperanza, es verdad, y el remanente de Israel, hay un remanente que tiene otra esperanza, que es la Jerusalén celestial, que descenderá a la tierra, en la nueva tierra, en los cielos nuevos, pero la nuestra está mucho más alta. Está donde Él se sienta ahora, en este momento. Ahí hay esa unidad, por tanto hay que guardarla y estar atentos. Esto es andar con digno. Y ahí ciertamente la humildad y la mansedumbre, la paciencia y la longanimidad es impresionante. Porque ciertamente podemos no responder ni dar mal con mal.
Si es que alguno tiene alguna queja contra otro, soportamos. Y esto es paciencia y longanimidad. Y se acabó a sí mismo. Esto es, y por eso la mansedumbre y la humildad, donde Dios nos ha enseñado que cada uno de estos miembros tiene al otro como superior a sí mismo. Fijaros, todas estas cosas son de la nueva creación y deben ser el resultado natural de nuestro andar con digno. Es maravilloso. Y después dice una séptupla unidad en este espíritu. Hay una séptupla, dice un cuerpo, todos los miembros conforman un solo cuerpo. ¿Okay? Aquí ya no hay judíos y gentiles y no hay distinciones. Un solo cuerpo, un espíritu, este que nos ha garantizado cuál es nuestro llamamiento. Como fuisteis también llamados, un Señor, y este es el que está en el medio. Este es el que está en el medio. Si hiciésemos una estructura de la séptupla unidad del espíritu, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, el llamamiento, un Señor, el Señor viene en el medio de la estructura. Son 7, 3 arriba, el Señor en el medio y 3 abajo. Y el Señor está en el medio. Esto es hermoso, por lo que sirven las estructuras, es para ver dónde está la importancia. Y el Señor ciertamente es el que, donde gira toda esta unidad. Nunca nos va a dejar de recordarnos que es en el Señor, que esto es la parte práctica. Y es cada miembro sirve a este Señor. Y es por Él que se puede guardar esta unidad. Una fe, un bautismo, no vamos a entrar ahora en detalles, pero en el plan de Dios, dice, esto es genial, porque muchos hoy, sin entender nada de esto, utilizan este versículo queriendo que nos bauticemos en agua. No. En el tiempo de Juan el Bautista había solo un bautismo, había el de agua. No estaba disponible el del Espíritu, ese sería futuro. Ciertamente en el libro de Hechos vemos 2 bautizos. Vemos que la gente se bautizaba en agua y en espíritu. Y aquí vemos lo que aquí dice, un solo bautizo. ¿Cuál será? ¿El del tipo sombra o el de la esencia? El espiritual, por supuesto. En el tiempo de Juan el Bautista, un bautismo de agua. En el libro de Hechos, 2 bautismos, agua y espíritu. Aquí, en Efesios, en la nueva creación, un bautismo que es el espiritual. Traer aquí el agua, traer aquí los tipos y las sombras, cuando esto es la plenitud de Cristo revelada al creyente, es menospreciar las Escrituras. Bautismo significa sepultura. Y esto lo ha hecho Dios en su obra, en cada uno de nosotros. Ha dejado en la cruz al viejo hombre y ha levantado al nuevo y lo ha extendido al sitio más alto. Esa es la sepultura, una, sola una, espiritual, lo ha hecho Dios. Pero bueno, y dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Maravilloso, es así mismo. Y esto es genial, porque aquí termina el cuerpo único, y la séptupla unidad en el espíritu. Y ahora dice de cada uno, ahora comienza en el versículo 7, pero, siempre que veamos esta palabra pero, es muy bueno ver que va a poner una información que ciertamente contrapone lo que ha dicho anteriormente. Y lo que ha dicho anteriormente es la unidad perfecta de este cuerpo. Sin embargo, aquí se refiere a cada uno, lo que es hermoso. Esto es, y tiene que ver con la parte práctica del andar. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un don de Cristo. Hay una unidad perfecta del cuerpo, pero cada uno tiene su función. Pero cada uno, o sea,
Ahora ya no hablo de la unidad perfecta de este cuerpo, de esta iglesia que es el cuerpo, sino de el don que yo le di a cada uno. ¿Ok? El don. Y antes de decirnos cuáles son estos dones, que vamos a ver que son personas, no son los dones del Espíritu del libro de Hechos y de los Evangelios, cuando se hacían las señales y milagros, eran dones del Espíritu. Aquí no, aquí es Cristo que el que da estos dones a cada miembro del cuerpo, y nada tiene que ver con señales y milagros como se hacían en los ministerios anteriores del Señor Jesucristo y del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en el sitio más alto donde Dios nos ha sentado y donde estamos potencialmente a su diestra, no se necesitan señales. Las señales y maravillas eran ciertamente para hacerle ver al pueblo de Israel que Dios estaba con los apóstoles que estaban pidiendo que se arrepintiera. Y como hemos visto, nunca se arrepintieron. Ni con Jesucristo aquí en la tierra, que lo crucificaron, ni con los discípulos después, dándoles nuevamente la invitación a arrepentirse, que los martirizaron. Así mismo, así repudiaron. Por eso se quedaron ciegos. Pero aquí, en la plenitud de Cristo que se revela en el misterio, en ese lugar celestial, ahí no se necesita señales ni maravillas. Ahí estamos, es la misericordia de nuestro Dios, lo cual para mí es mucho más maravilloso que señales y maravilla. Yo no tengo que creer en absoluto, ni por salud, ni por prosperidad, ni las cosas materiales han cambiado en esta nueva creación. Es maravilloso ver qué lugar ocupan, pero es un lugar totalmente separado de lo que nos enseñaban en el mundo. No tienen nada que ver con esta nueva creación en los lugares celestiales. No que no las disfrutemos. Es bueno pedir Dios a sabiduría de ciertamente cómo ahora se tratan las cosas materiales. Pero efectivamente nada tienen que ver, como nada tienen que ver aquí las señales y los dones milagrosos del Espíritu, sino que es Cristo. ¿Okay? Y antes de darnos explicaciones de esos dones, él hace una digresión en los versículos que vienen a seguir. Pero voy a repetir otra vez el 7. Pero a cada uno de los miembros, a cada uno de nosotros del cuerpo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que cada uno de nosotros tiene un don. Es hermoso que con el espíritu de sabiduría y de revelación intentes saber cuál es el tuyo. Y Dios tiene que dártelo. Por grande, pequeño o mediano que nos parezca, ese es el don que cada uno tiene que hacer. Porque es exactamente el que cada coyuntura ejerce para que el cuerpo vaya creciendo unísono en esta unidad del espíritu que nos ha explicado anteriormente. Cada uno tiene uno. Y dice, por lo cual, esta es la digresión que hace antes de decirnos los dones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una digresión. Ascendió a lo más alto. Llevó cautiva la cautividad. Nosotros nos hizo libres, nos hizo sentar en los lugares celestiales y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es muy hermoso porque tiene mucho que ver con el contexto de lo que estamos viendo. Eso de que subió a lo más alto, ¿qué es? Sino que primero descendió a lo más bajo. Y fíjate que esto, aunque no le veamos bien la conexión, tiene que ver con la humildad y la mansedumbre. Y esto es precioso, que en esa humildad y mansedumbre vas a reconocer cuál es el don que tú personalmente tienes de Cristo. O sea que no intentamos, y esto ocurre muchas veces, nosotros intentamos copiar y queremos hacer
lo que cualquier otro miembro puede estar haciendo, porque nos parece más atractivo que el que tengamos nosotros. Y eso es algo horroroso. Fíjate si tú en tu cuerpo tuvieses un miembro que quisiese hacer la labor de otro. O puramente, o pura y simplemente que no hiciese su labor. Pero eso nunca puede suceder en nuestro cuerpo, por eso funciona tan bien y tan maravillosamente. Pues de la misma manera, cada uno en esa humildad y mansedumbre que trae Cristo, llega a reconocer cuál es a sí mismo el don que tiene, que le ha dado Cristo. El que descendió, el que se humilló tan bajo, es el mismo que también subió por todos los cielos para llenarlo todo. Y hoy en día todavía no sabemos cómo rellenó absolutamente todas las cosas. No podemos llegar a comprenderlo, pero lo creemos. Él en ese ascenso lo rellenó todo. Sabemos que hay lugares celestiales que tienen que ser limpios de principados y potestades y ángeles que se rebelaron. Sabemos que hay cosas ahí en los cielos que Él rellenó con esa humillación y todo lo que ganó en la cruz. Pero ¿podemos entender todo esto? No, sencillamente. Y está hablando del don de cada uno. Y que ciertamente Él repartió esos dones a cada miembro de nosotros. Por tanto, es muy bueno que cada uno le pregunte cuál es el suyo. El que descendió es el mismo que subió a través de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y esto es genial, no pueden ser los 12 tienen que ver con Israel y la tierra, sino que aquí Efesios está hablando de la iglesia del cuerpo y son los mismos apóstoles y profetas que hablaba en el capítulo 2 y que nos referimos también, que tenían que ser los que bajo el ministerio de Pablo, a quien le fue entregado el gran secreto, también se pusieron como Tito o como Timoteo, ¿entiendes? Y que tuvieron que quedarse en las ciudades para enseñar también a otros que fuesen aptos para enseñar. Esto es hermoso porque Dios nunca te va a dar un don si no sabe que tú estés apto. En el momento en que sepas que ese es tu don, y es fácil, es facilísimo. Hay muchos que es intercesión, la oración, así mismo, y es importantísimo. El don de intercesión es maravilloso, o el de enseñar, o el de misericordia, o el de... Y todos tienen al otro miembro como superior a sí mismo. Yo os digo, una de las cosas en Colombia que más me bendice y que más me enseñó fue el tiempo con Yasmín y con Dianita. La mansedumbre para escuchar la palabra. Yo no os puedo decir con palabras el tiempo tan maravilloso que Dios nos dio, y nos dio con una escritura para Israel, que era la oveja que él tenía metida en el cuello, que estaba perdida y se la llevó a su redil. Esto es hermoso porque es una parábola de Israel. Sin embargo, una vez que averiguamos eso, podemos aplicarla al cuerpo. ¿Qué es lo que no ha hecho con nosotros, llevándonos en sus brazos, transportándonos a ese sitio donde nos ha sentado a su diestra y donde nos ha hecho una nueva creación? Y es un recuerdo vivo de Colombia. Es maravilloso. Y te digo algo, o sea, podemos no ser conscientes hasta del don que tenemos. Sin embargo, si estamos en Cristo, sí que estamos haciendo el crecimiento de la iglesia. Y es verdad que todos los miembros pueden ver el uno al otro como superior a sí mismo, porque es el amor de Cristo. Estas son cosas que no tienen que ver con nosotros. Es precioso. Pero para terminar hoy, vamos a terminar por aquí.
porque él dice apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas de la administración del misterio, cuando acabaron la Biblia, ya no hay estos dones. Hay, eso sí, los tres que vienen a seguir. Evangelistas, que son ciertamente estudiando esta palabra y viendo dónde aparece, vamos viendo cuáles son las labores que tienen. Y dentro de estos evangelistas, por supuesto que hay unos que tienen capacidades más aptas en unas cualidades que en otras. Eso está también en otros cuerpos, por ejemplo, el que sea misericordioso, el que sea bondadoso, el que, en fin, hay un tesoro enorme que tenemos que descubrir. Pero sí que hay estos tres, ya no hay apóstoles y profetas porque la Biblia se completó. El apóstol fue el enviado de Dios para darnos a conocer este gran secreto. El gran secreto está aquí, no es que lo conozcamos todos, pero nos ha dicho que ese espíritu de sabiduría y de revelación lo irá desplegando ya en cada uno, donde no hay tipos ni sombras. Por tanto, el profeta, los profetas, tampoco. El profeta es el que predijo también, y esto es todo Pablo, por supuesto, pero a quien dio a conocer también fueron llamados profetas que enseñaban cuál era la esperanza de este llamamiento. Y efectivamente hablaron sobre esto, aunque no hay muchas cosas como sí que hay del llamamiento de Israel y de la esperanza de Israel, en cambio lo va desplegando nuestro Dios. Sabemos que es prioritario y primero, eso sí, antes que venga el juicio sobre Israel y sobre el mundo, viene nuestra epifanía. Y esto fue lo que dijeron esos profetas. Pero lo que sí que hay hoy son evangelistas, pastores y maestros. Y es curioso porque he escuchado un comentario genial sobre los pastores, pero bueno, no quiero hablar sobre eso porque puede confundiros. Pero es que hay realmente dos dispensaciones. Nosotros, el cuerpo de Cristo, es una dispensación aparte de lo que está ocurriendo en el mundo, que Dios está llamando a otros a la salvación, que son los que atienden el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito después de Hechos 28. Es genial. Y los pastores son los que cuidan del rebaño. Y el rebaño, ciertamente, es una figura de las ovejas que Dios utiliza para Israel. Lo que es muy hermoso, porque la gente dice, bueno, también puede ser el pastor de este rebaño, se le puede llamar el cuerpo, pero es que Dios utiliza sus figuras de una manera exacta y precisa. Y sí que pueden ser los pastores que estén haciendo el llamamiento del Evangelio de Juan. No quiero que hagáis mucho. Es muy bonito cuando se entiende, es precioso y comprendemos cómo realmente este llamamiento es muy específico del cuerpo. Pero sí que nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es que hay tan pocos que están atendiendo a estas palabras de Efesios que son tan hermosas y que tienen realmente el espíritu de sabiduría y de revelación que les está llamando la atención sobre todas estas cosas? Y no solo sobre estas cosas, sino que entendemos perfectamente toda la palabra de Dios. Porque comprendemos que esto es un intervalo, la dispensación del misterio. Y sin esta dispensación del misterio no se entienden las Escrituras. Y ahora comprendemos cuando está hablándole al llamamiento de Israel, y cuando está hablando del remanente, y cuando es precioso. Pero ciertamente hay dos dispensaciones en este momento corriendo. Y uno es el don de los pastores, que tienen ciertamente el Evangelio de Juan como que todo aquel que en él cree no se pierde, pero tenga vida eterna. Y hay el de los maestros, que ciertamente es del cuerpo. Pero bueno, esto es un paréntesis y creo que
¿Y para qué? Terminando, el versículo 12, todos estos dones no es para gloria del miembro, ni mucho menos, sino a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esta palabra perfeccionar no es la que normalmente se utiliza, sino es apropiarlos. Es decir, tiene más a ver con que había un llamamiento de muchos de estos que se sumaron al cuerpo, que creyeron el buen depósito de Pablo, que Dios le había revelado, y a perfeccionar, esa palabra no es la que normalmente se utiliza para madurez o perfección, que es a lo que tiene que ir el miembro de Cristo y toda la iglesia, sino que tiene más con apropiarlo, ajustarlo a la nueva revelación que hay en este gran secreto, a fin de apropiar, de ajustar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Terminando, pero estos son para lo que sirven estos dones. Hasta que todos, esto es hermoso porque otra vez me vuelve a redundar la unidad del cuerpo, que no se puede quedar ninguno para atrás. Y él dice que, y esto para los otros llamamientos, si algún miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y ciertamente si no crece todo el cuerpo en conjunto, el cuerpo se quedaría amorfo, o por lo menos sufriría, porque cada miembro tiene que sacar su actividad que le ha dado Cristo para hacer en este crecimiento, participando en este crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí sí que es la misma palabra, artios, perfecto, no de ajuste, sino aquí sí de madurez, hasta que todos lleguemos a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es como vamos a acabar todos, pero simplemente está disponible hoy en día. Y es como siempre dice Sandra también, lo que Dios está haciendo es moldándonos en esto. Y aquí hay realmente un padecimiento, porque hay una disciplina. Vivir en Cristo significa, me hubiera gustado verlo, porque en la palabra unidad tiene mucho que ver con el pámpano y la vid, y que es precioso. Eso está en Juan 15, lo podremos ver en la próxima reunión, pero él dice, todos estos, esta forma digna de andar, que es el resultado de los 3 primeros capítulos de Efesios, lo que tiene que resultar en nuestra vida son los frutos de Cristo. Y ahí en esa unidad en el Espíritu tiene mucho que ver aquella parábola de yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y lejos de mí, alejándoos de mí, vosotros no podéis llevar fruto. ¿Okay? Y esto es precioso porque los que conocen la vid, es increíble cómo el pámpano quiere crecer y entonces no se sale se va lejos del tronco de la vid, de la vid en sí, que sale de la tierra, y allí no da fruto. Entonces lo cortan, se corta para que se quede cortito y al lado de la vid, para que dé fruto. Y cuando se corta, eso todo se quema, porque si no salen unos hongos que pueden dañar a toda la viña. Por eso se queman. Y todo eso está explicado en aquel versículo, en aquella parábola de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y esto es lo que sucede cuando estamos pegados a Cristo, somos uno con Cristo, que ciertamente requiere disciplina, requiere, ahí sí que es cómo ocupas tus pensamientos, ocupándolo en las cosas de arriba, donde Él nos dice que estamos sentados, siendo el espíritu de sabiduría y de revelación y siendo el poder de la resurrección, la que nos vivifica, es maravilloso porque entonces se da
ese crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa un crecimiento a madurez, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí se pone una característica del niño que es la que no se debe tener en este andamiento condigno. Y los niños son fluctuantes. Como vimos, los de las plazas les tocan flauta y no bailan. Les tocan una canción y no lloran. Una canción triste y no lloran, porque no están contentos con nada. Entonces tienen que buscar cosas nuevas y salirse al mundo. No, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. No, estamos fijos en Cristo, ya lo tenemos todo, tenemos toda su plenitud. Y la riqueza que Él quiere desplegar es maravillosa sobre cada uno de nosotros y en conjunto como un cuerpo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uf, qué cantidad de cosas, pero esta es la obra de nuestro Dios y es preciosa. Es genial. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Y si nos parece que esto es cansativo, tenemos que volver al primer versículo, que la primera cualidad de este andar condigno es la humildad y la mansedumbre. Y en Mateos nos explicó que Él es el que es manso y humilde. Esta nueva creación es la que es manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis esa posición sentados. O sea que siempre que nos parezca que esto es demasiado cansativo, acordaros de la primera cualidad, que es mansedumbre y humildad de corazón. Gracias, Juan. Bueno, viene la parte en que podemos hacer preguntas, aportes. Amparito, Sí, señora. Yasmín. es que quería, pues, como dejar claro lo de longanimidad y paciencia. Longanimidad es como la paciencia, pero a largo plazo. Y paciencia, pues, más como en periodos más cortos. Esa parte nomás. Sí, hay una pequeña diferencia y es muy hermoso porque son dos frutos del Espíritu. Por tanto, aunque van juntos, muchas veces donde aparecen en las Escrituras, los frutos de esta nueva creación son los mismos que tenían también en Gálatas, se dice, los otros cuerpos, y es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad. Okay, paciencia, longanimidad. Están juntos siempre. ¿Por qué? Porque la paciencia, fíjate que la palabra es hermosísima, porque es la ciencia de mantener la paz. Tiene muchísimo que ver con no responder mal con mal, sino que nuestro Señor Jesucristo siempre es un gran ejemplo de cómo le trataban tan sumamente mal y él no respondía mal con mal, sino que toleraba con paciencia. O Esteban, por ejemplo, cuando estaba a ser apedreado y le pide a Dios que no tome en cuenta su pecado porque sabe que lo están haciendo con ignorancia. Pues Esteban repite la misma oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Entonces, ¿por qué viene luego longanimidad? Longa es de largura, de prolongación. O sea, es una paciencia que no, pues vemos los monjes, por ejemplo, o los que se encierran en clausura, hablan mucho de paciencia, pero no tienen la amabilidad de la longanimidad, no tienen la elegancia de la longanimidad, de que esto se ha hecho suave. ¿Por qué? Porque esto es una cualidad que viene de nuestro Cristo. Y entonces esto se hace de una manera suave y elegante. La longanimidad es lo que hace que perdure en el tiempo, mientras que la paciencia se suele perder cuando no está llena con el gozo de la longanimidad. Tiene que ver con esto, pero ciertamente hay un buen estudio en todo lo que, donde puede aparecer y pedirle esa iluminación al Espíritu para que nos dé. Las dos cosas suelen ir juntas y, bueno, yo recuerdo haber escrito cosas sobre esto y por eso digamos que también puedo hablar con más en esta pequeña diferencia, ¿no? O sea, la paciencia es no responder mal con mal, es ciertamente la capacidad de soportar absolutamente las adversidades que nos puedan venir en la vida, lo hacemos con paciencia y ver dónde aparece sola la palabra paciencia. Ahora me estoy acordando de que ahora me estaba acordando de un versículo donde por la paciencia de las Escrituras ganemos nuestra recompensa. Es decir, este es un fruto del Espíritu necesario para la parte práctica de nuestra vida, del andar con digno. ¿Okay? Y longanimidad también tiene que ver con eso, pero es un caminar continuo en esa paciencia. No sé si te doy luz sobre esto, sobre todas las cosas, como te digo, intenta averiguar Sí, más sí, de sí. lo que aparecen. Sí, está bien. Sí, me quedó claro esa parte. No, nada, solo quería pues aportar la parte de, de la balanza, que tenemos el fiel de la balanza que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en muchos estudios, y si vamos también directamente a la palabra, podríamos decir que muchos son en Cristo, pero pocos son en el Señor, porque muchos se quedan solo con la doctrina y muy pocos se, se sientan, como muy bien lo dice el llamamiento. El llamamiento dice, nuestro llamamiento nos dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado allí con nosotros, junto con nosotros. Asimismo, nosotros nos sentamos. Y al sentarnos es que nosotros, como una vez explicaba Juan, en un sillón relajado, mullido, allí nos sentamos. Y es allí donde nosotros debemos sentarnos a recibir cada una de estas cosas para después andar, porque como normalmente se ve en el cristianismo que uno empieza el cristianismo corriendo y no es corriendo, uno empieza sentándose, sentado, relajado, porque finalmente una de las primeras cosas al nuestro Señor Jesucristo ascender fue sentarse y nos sentó con Él, junto con Él. Y es allí mismo donde nosotros debemos estar sentados y después, y empezar ese andar. De pronto uno dirá, bueno, pero uno como sentado anda. Bueno, sentado empieza ese andar en ese Señor, en ese Cristo fortificado, en esa nueva naturaleza.
Y ahí, y por eso debe estar balanceado tanto una cosa como la otra, y ahí tenemos ese fiel de la balanza que es Cristo Jesús. Y esa balanza debe estar siempre allí, balanceada, si suene redundante la palabra, pero siempre debería estar allí. Y con este llamamiento tan alto, aquí es donde en este momento en nosotros manifestamos verdaderamente ese andar y esa mansedumbre y esa humildad, como lo estaba explicando Juan, llega llega es a través de esta nueva creación, porque pues, como nosotros decíamos, nosotros tener humildad y mansedumbre, pucha, es muy difícil. Y la mansedumbre, por ejemplo, también vemos el ejemplo específico también de Pablo, porque Pablo antes de era perseguidor, era violento, era mucho de todo. Y ya después, la mansedumbre que tenía Pablo, la humildad. Y ahí nosotros vemos el ejemplo claro que no es por nosotros mismos, sino que esto viene en este Cristo que está completo. Y hay una palabra que me gustó muchísimo de mansedumbre, que estaba hoy precisamente porque estaba haciendo un estudio precisamente de estas dos palabras de humildad y mansedumbre, que es que viene del latín humus. Y el humus deriva de la tierra, que significa estar abajo, en un peldaño inferior de escalafón, sin privilegios ni pedigrí. Y me pareció espectacular el significado de esa palabra humildad. Pues obviamente en el griego tiene otras connotaciones y es así, con humildad y mansedumbre, con mansedumbre y con humildad, porque de lo contrario, pues realmente con esa humildad y mansedumbre que trae esta nueva creación, que trae este Cristo completo, porque de lo contrario, toda esta doctrina la podríamos nosotros coger como para ensalzar nuestro, nuestro hombre natural. Pero ahí es donde viene y por eso Dios pone a través de su palabra y de este Cristo vivo cada palabra en el sitio preciso, así como los títulos, así como cada palabra, así como la profundidad de cada palabra, como el ejemplo que dio Juan ahorita con una eh, muy simple de ir a una concordancia y ahí entonces nos lleva a cada uno de los versículos donde está. Y esa es la profundidad. Y ahí entonces nosotros vemos cuál es esa profundidad de su palabra y ahí es donde nosotros vemos entonces ese gran amor que sobrepasa todo y es la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Y es esa profundidad de la palabra donde Dios nos está en este momento haciendo una inmersión, como decía yo, ese paseo celestial que nos está haciendo por esta profundidad de su palabra. Y, y aquí es donde nosotros debemos estar, aquí es donde nosotros nos sentamos, nos sentamos y nos despojamos absolutamente de todo porque aquí es donde Dios, a través del Espíritu y por esta nueva creación, nos empieza a llenar de toda esta su palabra con mansedumbre y con humildad. Y nada, era prácticamente eso lo que quería compartirles. Solo un detalle, me viene ahora mismísimo. Esto es una cosa genial porque toda la palabra es útil para enseñar, redarguir. Es decir, el Espíritu nos va a recordar. Y ahora más luz. Es cierto, humildad y mansedumbre. Curiosamente, hay una figura literaria
que Dios emplea dos palabras, pero quiere decir una sola. En este caso no, son 4 gracias diferentes, son 4 frutos diferentes, porque está en los frutos del Espíritu humildad y mansedumbre, longanimidad y paciencia. Bueno, paciencia. Fijaros cómo nuestro Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo y que ese hijo iba a ser grande y que iba a ser padre de mucha gente, de donde viene luego Israel, todo el Israel, las 12 tribus, o sea que el padre cumplió. Sin embargo, y él tenía que con paciencia creer a Dios. Sin embargo, esta promesa demoró 10 años a cumplirse. Y Sara, la mujer de Abraham, comenzó a perder la paciencia y por eso le dijo, mira, está ahí Agar, acuéstate con ella y así ayudamos a Dios, que es lo que quieren hacer los creyentes. Y Abraham perdió la paciencia y ciertamente le hizo caso a Sara, lo que está escrito para nuestro aprendizaje. Paciencia es permanecer sabiendo que los tiempos de Dios no tienen que ver con los nuestros, son perfectos, los nuestros no. En los nuestros hay impaciencia. Paciencia es ciertamente un fruto del espíritu de esta nueva creación, por eso es distinta de la nuestra. Longanimidad es que eso se mantenga hasta que veas el resultado fiel de nuestro Padre. Esto tiene que ver, ahora transportándolo a nuestro llamamiento, en que ciertamente ya tenemos la esperanza y potencialmente estamos sentados en los lugares celestiales. Ahí debemos vivir pacientemente hasta que con la longanimidad ganemos la concreción de la promesa de nuestro Dios. Esto es hermoso porque nos da una gran luz acerca de ciertamente cuál es la pequeña diferencia y por qué vienen juntas las dos cosas. Nosotros tenemos paciencia, pero hay algunas veces que nos cansamos, nos quedamos apáticos, decimos ¿cuándo va a ser todo esto? Necesitamos entonces la longanimidad. Tenemos, por supuesto, que creemos a nuestro Dios, que Él es la verdad a sí mismo. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Una vez que encontramos la promesa de Dios, esa es segura y garantizada, como nos dicen las arras del capítulo 1. Pero ciertamente precisamos la longanimidad de esa paciencia, llevarla hasta que se consiga en concreción aquello que nos promete nuestro Dios. Creo que esto es maravilloso. Igual que, no vamos a prolongarlo más, pero también hay entre la humildad, que tiene que ver con ese rebajamiento que hizo nuestro Dios, por eso lo pone ahí como una digresión, Él se humilló, Él es, dice, humilde y manso, y después Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, nosotros precisamos la mansedumbre para estando aquí en la tierra, con esa humildad, ciertamente que trae nuestro Cristo, conseguir con la mansedumbre, que es la elegancia y la gentileza de nuestro Dios, siéndole agradables hasta que se dé en concreción también su esperanza. Todo esto, como digo, viene en Cristo, o sea, recordarlo siempre. Todo esto es en el Señor. Yo pues preso en el Señor y no en nosotros mismos. ¿Alguien más desea preguntar? Bueno, yo solamente me gustaría agregar que hoy pues hemos escuchado que cada uno tiene un don y entonces sería maravilloso porque pues tú decías que hay que buscarlo y efectivamente. Recuerdo cuando nosotras por allá estudiábamos con Sarita y hablaban de las riquezas de Cristo, o sea, ni idea.
al día de hoy ya el Espíritu y el amor de Dios nos han permitido comprender un poquito en esa pequeña luz qué significan las riquezas de Cristo. Así que ahora debemos orarle al Padre para que nos muestre a cada uno, porque realmente sí siento que ahí hay que trabajar un poquito más, cuáles son los dones que están disponibles, en qué consisten, pues como para que uno pueda identificar cuál de pronto, bueno, no sé, porque son en Cristo, pero pues Dios nos ayuda, pero habría que conocerlos primero. Entonces sería como esa inquietud de profundizar un poco en ellos y ver de pronto alguien, ejemplos de cómo, pues porque sabemos el de Pablo, que fue el apóstol, bueno, en fin, pero pues tú hablabas de la bondad, hablabas de otros, bueno, los pastores que son los que están ahorita en Israel, los maestros uno entiende, pero pues de los otros que no conocemos, de pronto profundizar un poquito. Sería como la tarea para el red de aquí en adelante, tener esa premisa y no olvidarla. Sí, solo un aporte. Los pastores no es que estén en este momento, que también, ¿por qué no? En Israel, pero son realmente aquellos que dijo nuestro Señor Jesucristo: yo tengo otras ovejas que juntar a este rebaño. ¿Ok? Por tanto, pueden ser pastores que estén en el mundo recogiendo a este rebaño, que eran otras ovejas que se juntan al llamamiento de Israel en este momento. No tiene por qué estar solo en Israel, que hay judíos cristianos como este Amir Sarfati, que es una delicia escucharlo. Esta es la única diferencia entre pastores y maestros. ¿Okay? Bueno, Hay ahí algo genial, porque Ujú. esta gente lo que hace es alertarnos que nuestro Dios utiliza las figuras muy exactamente. Y pastores son los que cuidan de los rebaños, y los rebaños se tienen que ver con Israel, con el llamamiento de Israel. Pero sabemos que en esta administración hay otra dispensación en el mundo en que Dios está llamando otras ovejas a juntarlas con el llamamiento de Israel. Esto es muy hermoso, nos da un poco más de luz, pero es que es genial, es como te digo, o sea, hay deducciones que va haciendo el espíritu de sabiduría y de revelación en las que vamos viendo las cosas que difieren. Como dice pastores es para las ovejas. Y ciertamente durante muchos años han creído estos instrumentos que se refería a los que cuidan del rebaño de los creyentes, pero no, es que Dios utiliza sus figuras de una manera muy precisa. Y cuando ahora se sabe que hay estas dos administraciones corriendo en conjunto, vemos que ciertamente cuando él dice en el Evangelio de Juan, tengo otras ovejas que estoy trayendo a este rebaño, efectivamente separa a esos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que estamos averiguando todas estas riquezas de Cristo. Gracias, Juan. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces voy a cerrar con una oración. Listo. Bueno, amado Padre, Dios Todopoderoso, primeramente, siempre la gloria sea para ti, amado Dios, que seas tú el que se engrandezca y que nosotros cada vez nos veamos más pequeños, Padre. Gracias porque tú hoy empiezas, Padre, a enseñarnos, después de ver esta doctrina, que hay un andar condigno, que hay un andar que es el resultado, lo que tú deseas que nosotros hagamos de acuerdo a lo que nos has dado, que son esas preciosas y grandes y maravillosas promesas en los lugares más altos. Así que de la misma manera, entonces, esperas y nos muestras en tu palabra cómo siendo humildes, mansos como niños para recibir,
y maduros también para que podamos asimilar todas estas cosas, Padre. Te pido, Dios, que sigas haciendo la obra, que nos sigas vistiendo de Cristo para poder ser esos fieles en Cristo, Padre. Esos fieles que siempre queremos hacer tu voluntad, pero que también nos queremos vestir de Cristo, amado Dios, teniendo como mira ese premio grande y precioso que tú nos has prometido. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por estas palabras preciosas que escuchamos y cómo la palabra, así como lo acaba de decir Juan, tiene su propio significado y tiene su uso adecuado y perfecto, así como tú lo dejaste. Gracias por todas estas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por este tiempo tan maravilloso. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a Dios. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, feliz semana. Gracias, Juan, y gracias a Feliz todos. semana. Estén muy bien. Feliz Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.